que hemos esperado mucho. Listo. Buenas noches. Queríamos ¿Cómo están sorprenderlos todos? un poco, por eso contamos con estas Qué mujeres pena maravillosas que nos las van a demoras contar hoy técnicas, pero estábamos preparando un poco sobre lo que vamos a vivir, este webinar ¿cierto? que hemos esperado. Vamos a tenerlo de la mano de Sara Betancourt, es una influenciadora latinoamericana muy conocida por sus libros, por su manejo de redes sociales, por cómo se mueve el mundo digital y también por Laís. Laís, ella es nuestra gerente internacional de marketing digital. Entonces, como vemos, son dos mujeres que conocen muy bien de marketing digital y que nos pueden enseñar mucho hoy. Entonces, bienvenida Sara, bienvenida Laís, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por esa súper bienvenida. Muy felices de estar acá, pues compartiendo un poquito de lo que uno sabe para que otros puedan nutrirse y ojalá el mundo tenga mejores contenidos digitales. Hola Feli, buenas noches Sara, ¿ustedes bien? ¿Cómo están todos? Acá, buenas noches directamente de Brasil. Agradezco la invitación y es muy bueno hablar de este tema que me encanta mucho. Ah, qué bien. Bueno, hoy vamos a empezar hablándole a los profesionales de la salud. Profesionales que muchas veces no tienen tanto contacto con el mundo digital, entonces es como algo difícil empezarles a hablar y que vean hoy en día noticias de ChatGPT, ahora va a hacer tus historias, ahora puedes automatizar todo a través de un CRM, de un asistente virtual. ¿Cómo ven ustedes desde Mujeres Digitales que van a ser las tendencias que ellos deben tomar como de nivel cero? O sea, hoy un emprendedor del sector de la salud, ¿qué debería tomar? ¿Qué debería tener en cuenta? Bueno, yo si quieres puedo arrancar hablando. Digamos que digital es una pata de un árbol, como una rama, ¿cierto? Realmente el centro de ese árbol es la estrategia de marketing o la estrategia de comunicación, que pues puede ser digital o no digital, y dentro de esa rama digital hay otras subramas donde uno ve las diferentes plataformas. Entonces ve plataformas como podcast, plataformas como Instagram, como TikTok. En su momento hubo una de mucho boom que se llamó Clubhouse. Entonces yo creo que más que tendencias de cara a lo que está pasando afuera como formatos, a mí me gustaría invitarlos a tendencias también desde la estrategia. Y creo que hay tres puntuales que yo quisiera que se llevaran desde la estrategia, y es la primera: humanizar cualquier personaje o cualquier marca. Digamos que estamos muy cansados de estas marcas perfectas, y de hecho ese es el boom de TikTok, que es más orgánico, más tú a tú. Entonces yo creo que empezar a humanizarse un poquito, a vulnerabilizar el contenido, que no sea con estas palabras rimbombantes y difíciles que a veces hablamos los profesionales de diferentes áreas, sino que pueda uno como bajarlas un poco. La segunda, que me parece muy importante, es la conexión con otros, o sea, mostrar que el otro te importa. Venimos de un boom de marcas donde yo te digo y tú me compras, yo te digo y tú haces como yo te diga, y digamos que estamos entrando a una era de venga, yo también lo escucho, venga, yo resuelvo lo que a usted le pasa y no solamente lo que yo quiero decir. Y lo tercero, entender que la estrategia digital, y es la tendencia hoy, tiene que ser multicanal. Pero en ese tema multicanal, digamos que el reto está en aprender a hacer un canal muy bien, apenas yo lo tenga moviéndose muy bien, entrar a otro, y no el error que normalmente genera la gente, que es voy a abrir un YouTube, voy a abrir un Facebook, voy a abrir un Instagram, y crean demasiados canales y lo que hacen es que publican el mismo tipo de contenido en todos los canales. Entonces esta tendencia multicanal viene con un asterisco, que es cuidar de cada canal de manera independiente, como si fueran plantas independientes. Yo creo que si uno logra acoplarse a esas tres tendencias que está trayendo desde la estrategia a lo digital, puede entrar a cualquier plataforma mucho más tranquilo, que de pronto fijándose en la forma y no tanto en la estrategia, y arrancar tendencias de, por ejemplo, hacer videos de reto o hacer videos cortos. Como que si eso no tiene un árbol de donde sostenerse, yo creo que no vale tanto la pena. Entonces yo me preguntaría primero sobre cómo entrar a este boom de la estrategia más humana, la estrategia multicanal, pero canales diferenciados, para luego entrar ya pues como a tendencias de formatos. Claro. ¿Y tú cómo lo ves, Lais? O sea, ¿cómo ves, qué le dirías a un emprendedor o a un profesional de la salud que hoy quiere iniciar? ¿Qué deberías hacer de primero? Bueno, creo que Sara ya tiene un conocimiento muy bueno y yo puedo hablar un poquito de cómo
vemos en Eurofarma, principalmente porque hablamos con los profesionales de la salud, ¿sí? Y creo que de manera general el relacionamiento es lo más importante, ¿sí? Y los profesionales pueden utilizar el marketing digital para fidelizar sus pacientes y también para captar nuevos, ¿sí? Yo creo que mejorar el relacionamiento puede considerar diferentes formas de hablar con el paciente, sea por canales distintos, sea, por ejemplo, utilizando medios que son comunes para el día a día del médico también y del paciente, como mensajes, WhatsApp, correos electrónicos. No necesariamente hay que iniciar todo ya como siendo un influenciador muy conocido. Pueden iniciar a los pocos, ¿no? Por ejemplo, utilizar recordatorios en WhatsApp, recordar al paciente que se pasó 6 meses de su última consulta. ¿Por qué no hacer una nueva? ¿Será que está todo bien? O entonces preguntar del tratamiento, ¿cómo está el tratamiento? Puede ser por mensaje, puede ser por un correo, ¿sí? Incluso enviar contenidos de salud, no necesariamente hablar de enfermedad, pero hacer una conexión con su paciente hablando de salud, crear como una relación positiva con él. Es una forma de mantener el interés y una forma de pensar en el futuro, ¿sí? Del paciente con el médico, pero con enfoque en la salud, que creo que es lo más importante también. Y el bueno del digital es que permite llegar a una audiencia más amplia do que solamente sus propios pacientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del médico, en general, los nuevos pacientes vienen con planos de salud o indicación, pero si tiene como canales digitales, es una forma de ampliar su audiencia, de llegar más lejos, ¿sí? Y es posible también crear segmentaciones, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en un médico que tiene una especialidad y un conocimiento muy grande en una determinada enfermedad o una área de la salud en específico. El médico puede crear contenidos, ¿sí? Hablar con una segmentación precisa del público y con eso crear mensajes personalizados y relevantes, como Sara ha dicho. La relevancia está en la personalización, ¿sí? Buenísimo, o sea, vamos a personalizar y vamos a humanizar. Ustedes son muy reconocidas en el mundo digital porque son muy buenas maestras, ¿cierto? Entonces, si queremos usar estas herramientas, si queremos humanizar, ¿cuánto le puede costar a un profesional de la salud hacerlo? ¿O lo puede hacer gratis? Pues ve, yo creo que uno paga con dos cosas, uno paga con dinero o con tiempo, ¿cierto? Y ¿por qué lo digo? Porque tú puedes contratar a alguien que ya se gastó el tiempo aprendiendo y te cobra dinero, o tú puedes invertir tiempo aprendiendo a hacerlo, pero con cualquier cosa que uno aprende a hacer hay una cosa que se llama la curva de aprendizaje. Cuando uno aprende a manejar, a cocinar, incluso cuando aprende a ejercer la medicina, pues tiene un proceso en el que no es igual de buen médico el día que salió de la universidad al día, no sé, 2000 de haber salido de la universidad. Entonces, yo creo que si uno tiene el tiempo, si yo como médico digo, que no creo, pues, porque además los médicos están muy ocupados, al menos el tabú, pues, que tenemos desde afuera, y eso va a costar mucho tiempo. Pero igual yo podría decir, yo pues hoy vivo muy ocupado, pero le quiero sacar tiempo a esto, voy a aprender. Creo que hay formas, hay muchísimos cursos. Esto es un tema que es un boom hace mucho tiempo, entonces hay contenidos en todos los formatos, hay podcasts, hay videos, hay clases online, lo que uno se imagine, puede dedicar ese tiempo a aprender. Pero si uno no tiene el tiempo y necesita contratar un personal, entonces pues no paga con tiempo, pero paga con dinero. Y ese dinero, como en cualquier profesión, dependerá. Si yo soy médico y empiezo mi consulta particular, probablemente cobro menos que cuando lleve 5 años haciendo consulta particular y todo el mundo sepa que yo soy muy reconocido en X o Y. Lo mismo pasa con la comunicación y con el marketing. Si yo voy a conseguir a alguien pequeño, es decir, una persona que acaba de salir de publicidad, comunicación, marketing, áreas afines, para que me maneje el contenido, pues tendrá un valor distinto así yo voy a conseguir una persona o una agencia que lleve más tiempo en el mercado. Pero yo creo que podríamos estar hablando de entre $300 y $800 como un rango más o menos promedio. Sin embargo, hay planes muchísimo más costosos y también hay planes más baratos. Hay como un dicho que nosotros tenemos aquí y es que lo barato sale caro. Y es un poco que cuando contratas a un profesional de cualquier tipo que te valga muy económico, normalmente pagas con la reputación de tu marca. Y yo creo que uno como médico, pues tiene que cuidar mucho esa reputación porque vive de esa reputación.
Entonces ahí el tema sería evaluar costo-beneficio, porque pasa lo mismo con la medicina. Vos te buscas un médico de garaje, un médico que no tenga las especializaciones necesarias y te puede generar un error en tu salud o en tus procesos pues que tenés como de medicina, ¿cierto? Pero si contratas a un profesional muy capacitado, pues esos riesgos se reducen. Entonces lo mismo pasa con esto, entre menos valor, pues yo invierta, posiblemente menos valor recibo, entonces habría que pensar yo a qué estoy dispuesto a renunciar cuando haga esa inversión, a mi tiempo, a mi dinero y en qué medida cada uno. Claro. No, está buenísimo, sobre todo porque pues, tú eres tan reconocida por tus libros, el más famoso por el que te conocimos, No compres influencers, que le ¿Cómo enseñan seguidores compraste el libro? no compras seguidores, compras el libro, que habla muy de una manera, como dice Sara, de una manera muy sencilla y muy práctica, como alguien puede hacer su marca personal en digital, que es lo que queremos hoy. No sé, de pronto Brasil versus el resto de Latinoamérica, ¿qué información, qué acceso tiene para que los médicos conozcan sobre este tipo de contenidos? También serían entre unos 300 y $400 para que la persona aprenda de digital. Tenemos muchos contenidos que son gratuitos también, ¿no? Entonces, como Sara ha dicho, creo que la Internet tiene disponibilidad de muchas cosas, sean cursos, como podcasts que me gustan mucho también, y hay mucho contenido en esto. YouTube, que además de tener la información, te puede guiar y mostrar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, el paso a paso para todo. Entonces, me gusta mucho que la persona, antes de hacer solamente una inversión, sea en una media o en una agencia, entender cuál es su objetivo con esto. Porque a veces también empieza algo y se queda algo muy grande y no es algo que quiere, ¿sí? A veces es algo menor. Entonces, es importante primero, antes de empezar, que entienda cuál es su objetivo con esto, ¿sí? El sitio de Eurofarma tiene incluso algunas informaciones que son gratuitas a los médicos que hablan específicamente también de marketing digital. Y hay como informaciones de tecnologías, de informaciones de un poco de todo, ¿no? Creo que es un portal médico que estamos desarrollando. Hoy ya tenemos contenidos a donde explicamos un poco más de cómo empezar en la área digital. Creo que es una forma que no es necesario hacer ningún tipo de inversión del principio, ¿sí? Pero yo creo mucho en mucho el racional que Sara ha dicho. Sí, es importante hacer una búsqueda antes, hacer una definición de su objetivo como en las redes sociales, en las medias digitales. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres se posicionar? ¿Sí? Y después de eso, efectivamente, seguir ¿sí? Con su jornada digital. ¿Sí? De forma general, para Brasil, tenemos, creo que en enero, hay una pesquisa que ha dicho que Brasil fue el país con más usuarios en Facebook en toda la América Latina. Y cuando hablamos del mundo, Brasil está en la tercera posición, después de, creo que, no me acuerdo, India y no me acuerdo del otro país. Y después que viene México y Estados Unidos. Entonces, de manera general, la América Latina está muy presente en las redes sociales. Entonces, se ve como una gran oportunidad para que los profesionales de la salud estén presentes allá también. Pero no solamente estar presentes, hay que saber para qué, ¿sí? Cómo desarrollar este objetivo es algo que es importante definir todo antes de solamente empezar a hacerlo, ¿no? Buenísimo, y aquí las dos tocan un tema súper importante que tenemos los que trabajamos en el sector salud, y es la visita médica digital. O sea, ¿cómo ven ustedes siendo nativas digitales que todo el día están revisando que un médico les haga una teleconsulta o que un médico reciba una consulta de parte de un visitador médico que le va a mostrar un medicamento, una nueva molécula? ¿Qué tanta confianza le da al consumidor esto? Sea un médico, un profesional de la salud o sea un paciente. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque esa es la importancia de que un profesional de la salud tenga una buena presencia digital, que lo reconozcan y lo busquen para consulta o para que sea referente en medicamentos. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo de este lado como un poco más desde el paciente y desde esta asesoría para que la gente entre a hablar el lenguaje de los usuarios, veo que hay muchas herramientas en digital que te permiten humanizar los contenidos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno entra a una reunión de Zoom,
y tiene la gente la pantalla apagada, de una hay una deshumanización del otro. Entonces, no va a ser lo mismo nunca. Vos puedes ir donde un médico y mirarlo a los ojos y conversar y, no sé, tocarse la mano, que te revisen y te vean en vivo, porque igual la presencialidad nunca se va a acabar, así digital suba lo que suba. De hecho, en la pandemia nos dimos cuenta de cuán importante seguía siendo la presencialidad para algunas cosas. Sin embargo, también por la pandemia, digital creció mucho, muchísimo en herramientas que se volvieron más accesibles y se democratizaron. Por ejemplo, el código QR. El código QR antes de pandemia tenía un uso nulo, nadie leía códigos QR. De hecho, pues fue un tema como muy complejo cuando las empresas o las personas empezaron a desarrollar para pagos y demás, y ahora todo el mundo tiene que ver con los códigos QR. Entonces, digital se ha ampliado también en cosas para hacerlo más humano, y yo creo que logrando entender esas cosas sencillas hay más confianza de parte del paciente. Entonces, lo que yo puedo hacer es, mándeme un video, yo lo reviso, algo previo. En las encuestas, por ejemplo, si yo voy a hacer un historial médico y tengo que hacerle preguntas antes, pues no me hago un Google Form, sino que busco plataformas como, por ejemplo, Curious Karen, que es una conversación en vivo, que hace que el usuario se sienta más, como la interactividad la sienta distinta, porque a pesar de que nunca va a ser lo mismo, si yo busco herramientas y busco formas de hacerlo, creo que puede ser diferente la sensación, y puede ser una sensación mucho más cercana y haber más confianza, porque de todas formas con la medicina pasa una cosa muy tesa, y es que está muy especializada en ciertas personas. No es como carpintería, que vos puedes buscar en YouTube cómo hacerlo. Vos no te puedes buscar en YouTube cómo hacer un examen de rayos X, porque así aprendiendo en YouTube nunca lo va a poder hacer, o cómo leer un examen X. Todavía hay demasiada necesidad de la especialidad, y como ustedes tienen la información como médicos, digamos que el cliente llega o el usuario llega, el paciente llega muy en blanco, muy asustado, hay mucha información que no tiene, hay mucho control que no tiene, y entre más apoyemos esa consulta de hacerlo sentir más cerca, hacerlo sentir más entendido, con herramientas sencillas como por ejemplo dónde estoy ubicado, ¿cierto? No es lo mismo si yo estoy entrando a una consulta médica y resulta que el médico me recibe en un carro hablando por celular, o en un consultorio que no se ve como organizado. Todas esas cosas empiezan a sumar y a restar. Yo creo que más que encontrar plataformas grandes y buscar como cómo volverse con inteligencia artificial, ChatGPT, todo este cuento como del internet pesado, creo que hay cosas más pequeñas que le permiten a uno hacer una consulta más humana y que podría empezar a utilizar buscando literalmente en Google herramientas para médicos online, y te aseguro que van a aparecer 500 blogs, porque la gente está generando así de contenido. Digamos que somos una generación que crecimos con internet gran parte, ¿cierto? Y sin internet también nos tocó no tener internet, y aún así lo usamos muy torpemente, porque si vos pones en Google herramientas para consultas virtual de médicos, te digo que te aparecen 15.000 resultados. De los 15.000 habrá 10 súper buenos, pero uno no busca. Entonces yo creo que también buscar eso y un poco aprender qué hay para el común y no la super tecnología, pues va a entregarle a uno herramientas que pueda hacer que la vaina sea distinta. No, buenísimo. Y todas estas herramientas que nombraste acá, créeme que ya las estamos anotando y las vamos a colocar en el chat para que todos salgan a buscarlas. Entonces, listo. Sara hizo de paciente y nos contó su versión, su visión de busco al médico, tengo toda la información. Ahora, Laís, tú juega médica. Tú hoy nos vas a decir cómo te sientes tú de médica haciendo cuando te hacen una visita médica virtual. Sí, yo creo que cuando hablamos con los médicos acá en Eurofarma, y de acuerdo total con Sara, la pandemia ha hecho como una evolución muy grande, por lo menos acá en Brasil. La área de la salud tiene muchas reglas, muchas leyes, entonces la telemedicina no era algo que era posible de hacer acá formalmente, ¿no? Sabemos que todos que tienen hijos, por ejemplo, ya hacen la telemedicina hace mucho tiempo, ¿no? Entonces cualquier cosa que ocurre con sus hijos ya saca una foto, envía al pediatra, ¿no? Pero no es como una telemedicina, es como una consulta allí muy rápida y no necesariamente una consulta médica formal, con agendamiento y todo. Pero después de la pandemia se tornó como algo muy común y fue a donde percebemos que es algo que nos ayuda, ¿no? Muchos médicos aún tienen algunas dudas, algún deseo de hacerlo,
pero de manera general yo creo que podemos ver un otro lado que es Brasil es un territorio muy grande, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a todos los cantos de Brasil, ¿sí? A todas las ciudades interior de Brasil? Entonces, cuando hablamos de la telemedicina, es una forma también de llegar a personas que a veces no tienen médicos muy cerca de sus casas, ¿sí? O entonces especialidades médicas que no están en los grandes centros. ¿Cómo que van a hablar con estos médicos? ¿Sí? Entonces es una forma que vemos de avance también utilizando la tecnología. ¿Por qué no? Y para el médico es importante pensar en la jornada, en la viaje del paciente, ¿sí? Desde que encuentra o tiene como una enfermedad, normalmente empieza haciendo una búsqueda en Google, ¿sí? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis síntomas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Es un remedio? ¿Una medicina? O hablas con alguien y normalmente Google ya es el primer médico de la persona, ¿no? Y después que va a ser certamente la telemedicina. Entonces, ¿por qué no tener al médico más próximo, ¿sí? Al invés de hacer una búsqueda y tener cualquier que sea un direccionamiento que no es el correcto, ¿por qué no nacer de forma más rápida y fácil sin tener que hacer un deslocamiento hasta un hospital o hacer como un agendamiento 2, 3 semanas después? Se puede hacer más rápido, ¿no? Y acá en Brasil tenemos algunos servicios como estos que son muy más rápidos. En el mismo momento hace la conexión, aguarda como algunos minutos como una fila, ¿sí? Y puede hablar directamente con el médico. Entonces, creo que es importante, sí, ser próximo y tener como una conexión mayor, pero en los momentos de necesidad, si la persona no tiene el acceso, va a hacer una búsqueda, va a la farmacia, comprar cualquier cosa. Entonces, yo creo que la telemedicina sí, nos ayudó, sí. Y creo que estamos caminando para una evolución a donde cada vez más tecnologías van a ayudar aún más a la salud. No, Yo y las quiero dos decir hablan algo de ahí, qué resultados. pena, Felipe, con lo que dice Laís, que me parece súper importante dejar como en la mesa de este conversatorio y es, Google es el primer médico, pero es pésimo médico. O sea, de hecho hay demasiados chistes online de me duele un ojo y Google me dijo que tengo cáncer y me va a morir mañana, ¿cierto? Entonces nos quejamos un montón de que Google hace muy mala medicina, de que la información ahí es cero verídica, pero nosotros que tenemos la información verídica, entonces no tenemos perfiles, no tenemos página web, no atendemos online, entonces casi que no tenemos cómo contrarrestar esa historia. Entonces, si yo vengo como paciente y busco en Google y ningún médico ha querido crear páginas, ha querido crear contenido, pues ¿qué me voy a encontrar? Lo que la gente desocupada ha creado, que es un montón de terror, es un montón de cosas que no son ciertas, un montón de fake news en todos los sentidos, y esa lucha es una lucha que los profesionales de cualquier campo pues tienen que luchar, porque la única forma en la que va a haber un contrapeso para ese Google que dice que un dolor en el ojo es un cáncer, es un médico que Ujú. cree contenido, lo desmienta desde su profesión y se tiene que meter al campo de batalla, y finalmente el campo de batalla es digital. Entonces, si yo no entro a ese campo de batalla, después no me puedo quejar que llegue un paciente con un ojo vuelto nada, porque Google le dijo que tenía cáncer y se tenía que echar ácido de la cocina y se lo echó, porque finalmente lo que hago es que complico el Internet cuando está ignorante, complica las cosas. Entonces, si yo no salgo como profesional a entregar otro lado de la historia y dejo que el consultante solamente se lleve lo que tengan en Google, pues también tengo parte de la responsabilidad, porque pudiendo usarlo, lo dijo Laís, inclusive pudiendo aprender gratis a usarlo, pudiendo hacer mejor contenido, yo elijo no hacerlo porque pues me parece muy tonto, porque no me quiero ridiculizar o porque no quiero bailar. Y realmente yo les voy a decir una cosa, uno no busca un médico online para que esté bailando bailes de TikTok, ni para que esté haciendo memes. Si yo estoy buscando una especialidad como la medicina, estoy buscando pues un contenido profesional, educado, inteligente. Entonces, ese otro tipo de contenido también existe. Que reine más el contenido ridículo y de bailes, por supuesto, pero no es ahí donde los médicos tienen que entrar a participar. Sí, en un lugar donde Google está dejando demasiadas dudas y demasiados problemas, pues para que el paciente encuentre información más verídica y finalmente haya más prevención, pues que tener que después entrar a procesos mucho más complejos y mucho más costosos. Claro, y ahí las dos tocan un punto muy importante y les voy a preguntar, así como hagamos la dinámica de baja un dedo, sí. Un profesional de medicina tiene que estar en Google.
No, porque ustedes decían algo que me parece súper importante recalcar acá y es, bueno, tenemos que saber de qué tamaño es nuestra camiseta y si yo tengo la capacidad de tener y estar en todos los espacios digitales, está perfecto, ¿sí? Que cada persona evalúe caso a caso personalmente, pero sí o sí, ¿dónde debería estar? O sea, ¿dónde, qué Sí. tendría que tener? Yo pienso que hablamos un poco de herramientas, ¿sí? Digitales, y yo creo que una forma es crear contenidos, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer un médico es crear contenidos relevantes sobre su especialidad, se tornar como una persona relevante en determinada especialidad o determinada, que sea buscar una segmentación de interés y que tenga conocimiento para se fortalecer como relevante en este tema, ¿sí? Y estar en Google es una forma de tener una primera información, pero después puede hacer una consulta, por ejemplo, en su perfil de Instagram, su clínica, y ver comentarios de otras personas. De forma general, lo que vemos mucho es que las personas, después de leer alguna información, hacen búsquedas con personas próximas. Son sus principales influencias, ¿sí? Sus familiares, sus amigos o hasta personas que son influenciadoras, que son conocidas y que siguen su mismo racional. Entonces, es como garantizar que aquella información es algo positivo, es algo correcto. Y cuando el médico se posiciona de una forma precisa, confiable, es una forma también de corregir malentendidos que se encuentran en las redes y que es muy común, que se puede ocurrir, principalmente en una época como la pandemia, que ocurrió a poco tiempo atrás, y a donde a cada día había como una nueva información. ¿Y quién fueron las personas que los buscaron más? Y los profesionales que son relevantes de referencia en sus áreas. Es esto que es importante, ¿sí? Tener como un área de referencia a donde puede ser conocido y crear contenido especializado en esto. Se queda como un punto focal hasta para otros médicos. Esto que es muy interesante. No solamente hablar como referencia a los pacientes, pero a otros colegas de trabajo, ¿sí? A donde puede aprender mucho. Y la pandemia, como fue algo que se apareció y nadie tiene información muy concreta, fue muy común que acá en Eurofarma criamos como webinars para hablar entre médicos solamente, a donde hacían como casos clínicos, hablaban hasta de situación que se ocurrió en los hospitales, ¿qué hago con este paciente? Estoy con una situación como esta. Entonces, los médicos son como referencias para ellos también. Y estar en Google, como hablamos ahora, es una forma de empezar, pero solamente un artículo sobre algo no te posiciona como una referencia. Creo que es un proceso, ¿sí? Entonces, si hay mucho contenido con mucha relevancia, en algún momento va a estar en Google, pero hay que ser más do que solo aparecer como en una posición, en un artículo. No, creo que hay más que esto, ¿sí? La relevancia se pasa con algún tiempo y principalmente con otras personas que te buscan y que te indican con una referencia. Yo creo que ahí es como hacerse tres preguntas antes de definir dónde estar, porque si tú me dices así como a quemarropa, yo diría Google y pues Google como página web, indexada una página web donde yo pueda ir a leer contenidos, a revisar referencias del médico, porque creo que de todas formas las páginas web siguen siendo el contenido más serio y el contenido más profesional. Y creería también que YouTube, la gente busca demasiado how to, cómo hacer X cosa, cómo saber X cosa, cómo leer X cosa en tutoriales de YouTube, y me parece que también es el contenido como más robusto. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a hacerse tres preguntas para poder definir dónde están. La primera pregunta es la edad de la audiencia. No es lo mismo si yo le hablo a gente mucho mayor que si yo le hablo a jóvenes, por ejemplo, si le hablo a mamás jóvenes, o si le hablo, pues no sé, posiblemente si yo soy un médico que atiende un montón de problemas de rodilla, pues no voy a necesitar hablarle a una persona, pues como menor de, no sé, 30 años. Habrá unos casos excepcionales, pero lo normal es que mi ente sea más grande. Si yo soy un pediatra, lo normal es que pues sea más pequeña, etcétera, ¿cierto? Entonces, la edad de la audiencia. Lo segundo es el propósito del contenido. Es yo para qué voy a crear contenido, porque yo puedo crear contenido para dar tips sencillos, o yo puedo crear contenido, como decía Laís, para acompañar a otros colegas médicos
en la creación de estrategias nuevas, de construir historias clínicas conjuntas, entonces el contenido será otro. ¿Qué propósito tengo ahí? Y la tercera pregunta que yo me haría es, ¿cuál es la popularidad de mi tema? Porque si yo me voy a meter a TikTok y yo soy dermatólogo, me ranqueo así, o sea, es un tema que es muy popular, todo el mundo quiere saber de skincare lo que vos querás, pero si yo soy urólogo especializado en no hay qué, no hay qué, no hay qué, posiblemente TikTok no vaya a ser mi canal, sino un canal más organizado, un canal de mayor profundidad, de más nicho, como puede ser un YouTube o como puede ser un Facebook. Claro, ahí un saludo a todos los urólogos. Hoy es el día del urólogo. Feliz día. Me acabas de acordar, Sara. Vengan, no, esto está buenísimo y aquí le quiero preguntar a las dos. Acaban de botar muchas perlas y muchos tips. Yo creo que todos estamos aquí anotando juiciosos. ¿Qué tipo de contenido se mueve más? O sea, hablamos de TikTok, hablamos de YouTube, la Isa habla de contenido, habla de indexación en páginas web. ¿Con qué ustedes dirían, uy, hoy, si queremos irnos al estrellato, tenemos que probar estos formatos? ¿Cuáles dirían? Yo pienso que depende del público, ¿no? Como Sara ha dicho, queremos hablar, por ejemplo, con personas más jóvenes, ¿a dónde están? Probablemente no va a ser en Facebook, probablemente, por lo menos no en Brasil, sí, pero probablemente en TikTok. Pero el país, la clase social, a dónde viven, su edad, todo esto direcciona a dónde es lo mejor canal para estar, ¿sí? Entonces, por esto que hablamos un poco, hay que estudiar un poquito antes de empezar. Pero de manera general, si tienen los contenidos listos, pueden utilizar, por ejemplo, Google Trends. Es a donde puede ver lo que está siendo más buscado en su país, o entonces por región, podemos pensar en palabras que son más buscadas. Esto ayuda a direccionar el contenido, pero creo que en alguna red social hay que estar, si no, no está en online, ¿sí? Pero el público es un tanto como distinto en cada una de estas redes. Sí, entonces cuando hablamos de Instagram, el objetivo es un poco distinto, en TikTok también un poco distinto. Sara ha hecho como un ejemplo muy bueno de urólogo como dermatólogo, porque los temas son muy distintos, pero es posible aquí hacer una búsqueda de un nicho, de una segmentación, por ejemplo, hablar con estudiantes de medicina en TikTok, ¿por qué no? Puede ser como urólogo también, pero de una manera más divertida. No es lo mismo que se pasa una clase que va a ser en TikTok, pero ¿por qué no direccionar a los estudiantes de medicina un contenido que sea de una manera más divertida, ¿sí? O un preparatorio para el examen de urología de una manera más divertida, no necesariamente con las dancitas, sí, pero yo digo mucho más, pero la forma de crear el contenido. Entonces, yo pienso que las redes sociales sí son importantes, pero hay que entender el tipo de público y cómo adaptar el contenido en la red y en el canal correcto. Sí, yo creo que ahí con lo que dices, Laís, es importante también entender que yo como marca personal puedo tener varios públicos, entonces puedo tener mi paciente y puedo tener estudiantes y en ese orden de ideas a mis pacientes les hablo por un lado y de una forma y a mis estudiantes les hablo por otro lado y de otra forma, como que no es esto o lo otro, también puede ser esto y lo otro. Y yo creo que hay una cosa que a mí me gustaría que se lleven que creo que funciona muy bien para escoger qué contar y cómo contarlo, y es que la gente hoy está viviendo una era que llama la infoxicación y hay demasiada intoxicación de información porque hay mucha información. Lo que pasaba antes del Internet, incluso en los principios del Internet, es que no había tanta información. Entonces, generar contenido nuevo, novedoso, era la premisa. Pero como hay tanta información hoy, lo que la gente está buscando es que le filtren esa información, porque uno no tiene 6 horas para mirar las 15.000 páginas de Google que aparecen con una pregunta. Entonces, lo que la gente está buscando en profesionales o en gente que es experta en X tema es filtreme, o sea, lea usted y filtreme a mí. Y filtreme cortico. Nosotros tenemos acá, pues en el colegio, en la universidad, usábamos una página que se llama El Rincón del Vago, que era el resumen del resumen. Entonces vos no te leías el libro grande, sino que te leías el resumen del resumen. Y un poco eso es lo que la gente está buscando. Entonces la gente está buscando que le hagan el resumen del resumen. Es decir, súper bien si vos querés hacer webinars, súper bien si vos querés hacer videos largos de YouTube, también es válido. Pero lo que es más tendencia, lo que la gente más consume es contenido corto, porque la gente vive de afán y no quiere dedicarle mucho tiempo a lo que consume, porque además tiene 1000 cosas para consumir.
y además tiene que comer y además tiene que dormir, ¿cierto? Entonces, con este tema yo pensaría en formatos que ayuden a hacer la información más amigable, más tangible y más pequeña. Entonces, por ejemplo, un video corto. 5 cosas que necesitas saber sobre los urólogos. Entonces, no digo qué significan los urólogos y de dónde vienen y el término y lo que hay que estudiar, no, digo 5 datos puntuales importantes para uno entender la urología. Entonces, lo que yo busco hacer como marca en redes sociales es encontrar contenidos que me ayuden a filtrar información pesada pequeña. Yo tengo una amiga que uno de sus mejores amigos estudió medicina y tiene un Instagram con notas súper bonitas, el tipo es súper artista, es súper ilustrador y hace notas médicas bonitas, que es otro tabú que hay, que los médicos escriben horrible y nadie les entiende. Entonces, un poco empezar a entrar a espacios que no están tan conquistados, buscar hacer pues a buscarle formas a la información, a hacer contenidos distintos, también puede ayudar a que uno se posicione y a que uno logre conquistar a otros, porque si uno hace lo mismo de lo mismo, pues no se hace tan relevante en una red donde todo el mundo está haciendo lo mismo de lo mismo. Entonces, buscar filtrar y buscar entrar en espacios donde no hay tanta información. De acuerdo. Y me haces recordar algo, también cuando yo era joven y estudiaba, a nosotros nos decían algo de, si tú no cuentas tu historia, alguien la va a contar por ti. Entonces ahora hemos hablado todo muy bonito, muy chévere, cuáles son los tips, cosas que se están llevando súper valiosas. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los profesionales médicos de no estar en espacios digitales? Alguien más cuenta la historia por ellos, pero ¿qué Sí, yo tan también pienso que hay riesgo? un tema, que el mundo hoy, hay un término ahí que es digital, que es físico y digital. Y aunque ya dije al principio que lo físico no se va a acabar nunca, porque somos personas que existimos en planos físicos, es decir, uno no puede alimentarse, por ejemplo, desde lo digital, usted tiene que comer, no puede tomar agua desde lo digital, hay cosas que sí o sí van a seguir existiendo en el plano físico. Cada vez más hay migraciones hacia lo digital. Entonces, lo que yo pienso que es el gran riesgo, además de, pues, no poder no traer pacientes, no tener reconocimiento, dejar que Google hable, que ya lo hemos hablado acá, creo que el gran riesgo es que la evolución de digital va muy rápido, o sea, va creando escalones muy rápidos. Entonces, no es lo mismo yo estar en este escalón y saltar a este escalón, que yo estar en este escalón y saltar a este escalón, que a uno más arriba. Entonces, si yo no empiezo a entender el mundo digital, si no empiezo a entrar cuando llegue el verdadero metaverso, la realidad aumentada de verdad, la inteligencia artificial de verdad, yo voy a estar en este escalón y la vida, el mercado de cualquier negocio va a estar en este escalón y yo no voy a tener cómo subir. Entonces es más fácil, si yo voy dando pasitos, voy entrando a digital, me abro un canal, voy viendo otros profesionales, hago un poco de lo que nosotros llamamos benchmark, que es buscar quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, voy entrando en el lenguaje, va a ser mucho más fácil que yo siga evolucionando al ritmo de la tecnología, que es ridículo, a que si yo me quedo estancado aquí, espero a que la tecnología siga evolucionando, el digital siga evolucionando, y luego me toca hacer un salto cuántico tremendo que no voy a aguantar como profesional. Entonces ese es el gran riesgo, que luego lo que te están exigiendo hoy, que es presencia digital tranqui, luego te exijan hiperpresencia digital y vos en ceros porque es un idioma que no has aprendido a hablar. Claro. ¿Tú qué piensas, Laís? ¿Qué riesgos tiene una persona de que alguien más cuente su historia? Tenemos algunos datos que una a cada 2 personas utiliza Instagram para descubrir nuevas marcas, productos o servicios. Entonces, mitad de las personas están descubriendo nuevos servicios por el Instagram. O sea, un médico que no tiene, por ejemplo, una red de hablar de su clínica o entonces de sus servicios, puede perder para médicos que lo tienen, ¿sí? Entonces ya empezamos hablando de cómo agregar y traer nuevos pacientes, ¿sí? Entonces ya es un riesgo tener menos. O entonces solamente tener de planos de salud, que sabemos que el pago no es el mismo, ¿sí? El valor acostumbra ser muy menor. 59% de las personas ya compraron algún producto o servicio que descubrieron en Instagram. Entonces, 59% que usan ya compraron. Entonces, es más de la mitad. Y descubrieron por Instagram. O sea, probablemente nunca iban a llegar a una marca si no fuera en la navegación de las redes sociales. Esto se pasa también con los médicos, ¿sí? Se tienen como un contenido interesante, se hablan de enfermedades, de
formas de tener más salud y la persona crea como una conexión con este profesional, es una forma de tener como un paciente en algunos minutos, ¿sí? De mantener la relación. Entonces yo creo que uno de los riesgos principales es este. Probablemente no va a atraer nuevas personas como otros que lo tienen, ¿sí? Puede ser una persona que está en el mismo predio que usted, en una clínica arriba, abajo de tu piso, pero aquel tiene unas redes sociales que se mantiene como activo, se posiciona de una forma buena y se torna más referencia do que la otra persona. Entonces, es una forma de perder los clientes, ¿no? Los pacientes. Entonces, yo pienso que solamente esto ya es como algo que tenemos datos para probar, que la presencia digital te forma como más fuerte, ¿sí? Su presencia se queda, puede, hasta ahora cuando hablamos de telemedicina, no necesariamente hay que estar en el mismo país, ¿cómo no? ¿Sí? Puede pensar, por ejemplo, hablamos de América Latina, si quieres hablar con un médico de Colombia, está en Argentina, ni la lengua es distinta, es la misma, ¿por qué no? Puede hablar y tener una consulta. Abres el espacio que tiene de tu barrio para el mundo, ¿sí? Entonces es una forma de ampliar mucho más su presencia. Y claro, va a depender del objetivo del médico, no necesariamente hay que hablar con todo el mundo, pero por lo menos con un gaño de relevancia, probablemente va a tener más pacientes y se tornar relevante, poder incluso tener como trabajos distintos, como presencia en webinars, en ferias, en otras frentes, hasta como escribir un libro, como Sara también han hecho, porque se torna relevante y una persona que es referencia en un tema. Buenísimo. Bueno, nosotros estamos conectados desde México hasta Argentina, ya estamos 2 horas adelante de Brasil. Entonces, nada, para cerrar, les voy a pedir de qué le dirían hoy al profesional de la salud después de toda esta conversación tan chévere, de estos tips, de estos riesgos, qué le dirían hoy al profesional de la salud sobre el digital, para que estén hoy en digital. Yo quisiera decirles que si no están hoy en digital, van tarde y es una realidad inminente. O sea, digital llegó para quedarse y hiperavanzar. Entonces, el momento no es ahora, el momento fue hace mucho rato, pero entre más se demoren en tomarlo, pues va a ser mucho más complejo, va a traer mucho menos resultados. Entonces, yo creo que es importante de esto como salir de ese efecto cerveza que genera cuando uno recibe información y dice, listo, estoy preparado, salir con eso y empezar, porque eso se les va a pasar mañana cuando tengan la agenda llena de reuniones, llena de consultas, llena de cosas por hacer. Entonces, no perder el impulso que esta charla de pronto les está generando para empezar a entrar ahí de la forma que quieran, con un canal, con 2 canales, hacer un benchmark de explorar quién hay ahí, hacer un poco de mirar qué profesionales se pueden contratar, lo que sea, pero arrancar, porque yo pienso que estas cosas de información valiosa le dan a uno impulsos que si uno no sigue esos impulsos se demora otros año, otra década, empezando una cosa que ya hoy les estamos diciendo es necesario que empiecen a estar ahí. Entonces, mi consejo es usar ese impulso para arrancar con su estrategia digital, así sea estudiarla o investigarla, pero no perder esta información que tienen hoy y este, digamos, ímpetu que hemos despertado para que se empiecen a meter en un mundo que ya llegó y que va a quedarse y que acelera muy rápido y pues ojalá ustedes puedan arrancar a entrenar en ese mundo y luego no les toque correr maratones y quedar así súper cansados porque eso es lo que va a pasar inevitablemente. Ok, gracias, Sara. Laís, ¿qué le dirías? Le diría que empiecen, ¿sí? Todo que empezamos a hacer no es fácil al principio, esto para todos, pero son médicos, ya hicieron lo más difícil que es lograr una formación en medicina, ¿no? Entonces creo que lo más difícil a todos ya está listo, ¿sí? Entonces solamente empezar, para todos es una novedad y lo importante es que el digital a cada día se cambia. Entonces, hay que no solamente empezar, pero se mantener conectado con lo que viene de nuevo, ¿sí? Sea hacer una búsqueda de qué hay de nuevo como podcasts o informaciones. Siguen personas que hablen de esto,
y testing. Hagan testes, creo que es la mejor forma de ver lo que es bueno no para ti. No necesariamente lo que es bueno a alguien es para todos, ¿sí? Entonces hagan testes porque lo mejor es que ya están en el camino, ¿sí? Y de nuevo, la medicina es lo más difícil, ahora es solo mirar el digital. Buenísimo. Listo, no, gracias a ustedes dos, gracias a todos los que estuvieron acá. Esta va a ser la primera de la serie de eventos, de conversatorios que vamos a tener en el portal médico que les contó la IS, totalmente gratuito para todos los profesionales de la salud, desde México hasta Argentina, por Eurofarma. Entonces, de nuevo,